Abre tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 17 al 22, vamos a estar estudiando el día de hoy. Verso 3, capítulo 3 del 17 al 22. Ya estás ahí y ya me ganaste. Ok. Así como los chicos de la alabanza tuvieron problemas técnicos, ¿qué crees? Yo también. Mi pesadilla se hizo realidad, se bloqueó el iPad. Ok, ya está, ya quedó. Gracias. Vamos a leer el versículo 18 y vamos a orar y nos ponemos en manos de Dios. Dice la palabra de Dios: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Te pido que tú nos ayudes, Señor, con tu palabra, Señor, que seas tú glorificado, Señor. Ayúdanos a estudiar sin interrupción, Señor, y que nuestro corazón sea enseñable a tu palabra el día de hoy. Te pido que hagas a un lado todo nervio, Señor, echas fuera cualquier situación que quiera intervenir, incluso en la tecnología. Te pido que nos ayudes, Señor, y que seas tú glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estuvieron ensayando los muchachos desde las 9:15, 9:20 más o menos, y nunca falló nada. 11 con un segundo que comenzamos el servicio, adivina qué pasa, falla. Sí. Y ahorita he estado estudiando de toda la semana y ahorita falla. Entonces, todo esto ya sabemos, todo es parte igual del ataque que viene de fuera, porque el mensaje del día de hoy viene bastante interesante. Le hemos puesto por título a estos textos del 17 al 22, el justo por los injustos, y vamos a ver cómo es nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que hizo por nosotros, pero sobre todo, ¿qué fue lo que hizo el Señor mientras estaba en la tumba? Muchos piensan que estos 3 días que estuvo antes de resucitar, Él descansó porque se cansó, ¿no? Después de la crucifixión. No, no fue así. Vamos a ver una cámara que habla de lo que sucedió, o sea, una perspectiva. El apóstol Juan dice que si hubieran los libros para escribir todas las cosas que Jesús hizo, no existirían la cantidad de libros. Bueno, también si hubieran los libros para escribir las cosas que Cristo hizo en espíritu cuando Él estuvo resucitado, tampoco existirían. Entonces, Pedro va a hablar de una situación, el apóstol Pablo también en Efesios habla de otra situación que Jesús hizo, pero específicamente aquí vamos a explicar el día de hoy de qué se trata. Ahora, lo que Pedro quiere explicar no se basa en este texto que vamos a enseñar, sino se basa en situaciones anteriores acerca de qué es el famoso contexto. Recordamos que nuestros hermanos de estas 5 iglesias están en dispersión, están en persecución, y cuando alguien es perseguido, no necesariamente, yo imagino, bueno, mi mente, perseguir es atrás de ti con lanzas y corre, eso es, no. La persecución puede ser incluso desprecio, la persecución puede ser incluso te dejan de hablar, la persecución incluso puede ser situaciones que vayan en tu contra, eso es persecución. Nuestros hermanos aquí están pasando persecución, por supuesto, y la persecución, mis hermanos, causa o sí dolor y sufrimiento en el corazón de las personas. ¿Y por qué ocurre esto muchas veces? ¿Tú quién crees que está detrás de esta persecución y todo? Sí, es Satanás, es el mundo y todo, pero algo tiene que pasar por su escritorio para que lo pueda autorizar, y Dios permite que pasen esas cosas muchas veces con un solo propósito. ¿Te has preguntado por qué ocurre el dolor muchas veces en tu vida o en la mía? ¿Por qué ocurren las pruebas muchas veces en tu vida y en la mía? Es que, pastor, ya salí y grité que reprendo el dolor. No vas a reprender absolutamente nada, porque viene la orden de arriba y con un gran propósito. La respuesta, ¿sabes cuál es? El aprendizaje. Está demostrado incluso científicamente que en términos cuando todo está relax, cuando ya te dan un buen diagnóstico en el hospital, cuando hay provisión, cuando ya está todo bien, tendemos a no experimentar el mismo aprendizaje que cuando está en rojo vivo la prueba. Eso es muy de la ciencia, pero también la palabra de Dios, y Dios así trabaja con nosotros. ¿Por qué, mis hermanos? Dios está interesado en el aprendizaje día a día de sus hijos.
Le llama la Biblia santificación, en que sus hijos sean transformados todos los días. Y una de sus herramientas que el maestro usa es el martillo, son los clavos. Que el alfarero usa son sus manos, cuando va moldeando el barro y nos va haciendo cada día más y más a su imagen y semejanza. Como buen carpintero, el maestro sabe dónde golpear, sabe dónde dar para que tú y yo seamos hechos cada vez más y más a la semejanza de Él. Ahora Pedro les está recordando en estos textos que están siendo perseguidos, sí, pero acuérdate que dijo la semana pasada, capítulo 3, verso 14. Si ustedes padecen por causa de la justicia, es bueno. O sea, por causa de caminar en el Señor. Estos hermanos, estas 5 iglesias que fueron dispersadas y que fueron perseguidos, estaban caminando en el Señor, sí. Y eso era el motivo de la persecución. Y Pedro les está diciendo, si tú estás siendo perseguido por vivir de acuerdo a Cristo, si tú estás siendo perseguido por glorificar el nombre del Señor, bienaventurado eres. Porque si hay algo que tú y yo, mis hermanos, debemos entender como hijos de Dios, es que el mundo aborrece a Dios. El mundo no está de acuerdo con Dios. El mundo ha vivido en constante rebeldía con Dios. El mundo no es un lugar donde Dios es bien recibido. El mundo no es un lugar donde te van a decir, eres cristiano, bienvenido, pásale, ¿sí? Adelante. No. Precisamente ayer iba a tener una cita para ver nos ha pasado 500 veces, pero ayer fue 501, ayer, ¿no? Estoy exagerando como siempre. Ayer hablé por teléfono, me contacté con una persona, íbamos a ver un local y ya estaba la cita a las 3, dije, se ve muy bien, buen precio, y me dice, ¿para qué lo quiere? Iglesia cristiana, y ahora ya le ponemos conservadora, ¿sí? Para que no piensen que somos de esos gritones y todo ese rollo. Y me dice, no, gracias, eso no. Ok. Le digo, la próxima vez voy a decir, lo quiero para poner un casino. ¿Sabes cómo me lo va a rentar? Así, adelante, gratis, ¿no? ¿Ves? El mundo aborrece a Dios. Dios no es bien recibido. Dios no es bienvenido en ningún lugar en el mundo. Pero nosotros, sus hijos, sí lo recibimos. Y por eso Él nos rescató, nos dio su amor, su misericordia. Ahora, creer en Dios te va a causar que la gente te haga de menos, por supuesto, ¿sí? Estos hermanos están pasando esto. Están despreciados por Roma, el gobierno actual. Están siendo perseguidos, están siendo despreciados por su misma familia. Recuerda que muchos eran judíos convertidos al cristianismo y su misma familia los está persiguiendo. Están siendo despreciados por sus patrones. En su gran mayoría en esa época, los patrones eran judíos y están siendo perseguidos por sus mismos patrones. Los han corrido de su trabajo. Al día de hoy, muchos hermanos padecen esa persecución igual. Por dar su fe, por decir que ellos son hijos de Dios, por no entrarle a la tranza, por no estar incluso en situaciones oscuras, los corren. Despreciados por sus patrones, pero también escupidos por el mundo. Y Charles Spurgeon decía que nosotros, los cristianos, somos la sal del mundo, porque Cristo así nos dijo. Somos la sal de este mundo, pero la sal no se saborea, se escupe, ¿sí? Entonces, por eso pensamos que la gente va a tratarnos como un caramelo, como sus hijos. No es así. Ahora bien, Pedro también hace hincapié. Ve por favor que si padeces no seas como malhechor. O sea, estoy padeciendo porque le robé a estas personas y me están persiguiendo. Pastor, ore por mí, estoy recibiendo persecución. No, te están persiguiendo porque eres un ratero, ¿sí? Y estás cosechando la consecuencia de tu mala decisión y de tu pecado. No está diciendo eso Pedro. Lo está diciendo es, si estás en Cristo y aún así eres perseguido, eres bienaventurado. De hecho, vas a ser perseguido. Lamento informártelo. ¿Qué te voy a decir? Tu mejor vida aquí y ahora. Vas a parar de sufrir. No es cierto. Se ponen más complicadas las cosas, pero te digo algo, es bueno, porque esa es una evidencia de que Dios está reinando en tu corazón. Amén. Lo único hermoso, precioso, inocente de maldad que vino al mundo caído y acabó en una cruz fue el Maestro, fue Jesús. El inocente no hizo mal. ¿Y qué opina Dios? ¿Qué opina el mundo de Dios? Cristo crucificado. Eso es lo que opina. ¿Sí? Sin embargo, les dice, fíjate en el verso 14 y 15 de este mismo capítulo 3, no tengas miedo, ¿sí? No te amedrentes, le dice. No te acobardes, sigue adelante, ya que esto es una adoración a Dios en tu corazón. Cuando padeces por el Evangelio, causa justa, aclaro, ¿sí? Es una adoración a Dios que Dios recibe y que Dios le agrada. ¿Cuántos de aquí queremos adorar a Dios? Amén. Es parte de esto, una adoración a Dios. A veces pensamos que adorar es venir y cantar nada más, y es parte. Adorar es un conjunto y proviene de un corazón que ha sido transformado por Dios. Vas a adorar a Dios con tus cantos, con el venir a la iglesia, con el compañerismo. Eso es adorar a Dios, ¿sí?
Fíjate que dice Isaías 8:12, te lo van a proyectar en la NBI. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Solo el Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo. Solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerle. Eso es lo que quiere explicarnos Pedro. Versos 16 y 17, ya para entrar en contexto, dice que la gente va a hablar de ti y va a hablar de mí. Pero por favor, dice Pedro, hagan el bien. Hagan el bien porque no lo haces para ellos, sino lo haces para Dios. Y cuando lo haces para Dios, Dios va a pelear por ti esa batalla. Tú ni te angusties. Que dijeron que hablaron, está bien, lo hago para el Señor. Al final Dios va a cerrar las bocas que tenga que cerrar. Dios va a ganar. Y te digo algo, Dios nunca pierde una batalla, sobre todo cuando pelea por sus hijos. Sobre todo cuando pelea por sus hijos. El corazón de Dios es el mismo. Incluso tú puedes decir, si acaso aquellas personas que han hecho esto en mi contra, Dios, ¿será que los quiere salvar? Te voy a decir algo, sí, también Dios los quiere salvar. Es el mismo corazón de Dios. Salvar incluso a los que están persiguiendo, salvar a todos los romanos que estaban persiguiendo a estos hermanos, sí, porque te ha salvado a ti y nos ha salvado a nosotros. Si quieres salvar al mundo, Él es el Salvador, sí. Nuestro trabajo como hijos de Dios, vimos, es perseverar en mi conducir en el Señor, perseverar en conducta. De lo demás, mis hermanos, Él se encarga. Si no es el karma no existe. Lo que existe es la justicia de Dios. Amén. Es la justicia de Dios. Tu trabajo y el mío es esto, es conducirte en el Señor. Has hecho las cosas bien y aún así estoy padeciendo. Gloria a Dios, estás adorando a Dios. Y esto es un indicativo también, mis hermanos, de que tú y yo no nos mimetizamos con el mundo. Aunque estamos en el mundo, vivimos en el mundo, tenemos compañeros con el mundo, incluso tu familia tal vez no es creyente, pero tú no te mimetizas con ellos. Hay algo que te hace diferente. Aún incluso estando viviendo, puede ser que tengas un esposo incrédulo, tú tienes que ser diferente. ¿Sí? No puede ser igual, aún viviendo ahí, aún incluso estando ahí, tú eres diferente porque dice Pedro, ¿recuerdas capítulos pasados que fuimos rociados con la sangre del Cordero? Y alguien que ha sido rociado con la sangre del Cordero es un representante del Señor donde quiera que vaya, en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, con sus hijos. ¿Sí? Ahora, ¿podemos ser alcanzados por alguna consecuencia de nuestros pecados? Sí, muchas veces. Y eso no es del agrado de Dios. ¿Sí? De hecho, fueron los errores, de ese tipo de errores lo que llevaron a Cristo a la cruz, pero también fue su amor por ti y para marcarnos, para sellarnos como sus hijos. Somos sus hijos, sellados con el Espíritu Santo. Sí. Como te dije hace rato, no fue el amor que el mundo le tuvo a Dios lo que llevó a su Hijo a la cruz, fue el desprecio. Y paradójicamente fue el amor de Dios lo que llevó a la cruz a su Hijo único, a su unigénito. Sí. Nos damos cuenta del grave problema en el cual se encuentra el día de hoy el mundo. Si te das cuenta, este desprecio a Dios es un conflicto que tienen con Dios. Cuando tú estás peleado con alguien, o más bien alguien está peleado contigo y tú ni lo sabes, de repente esa persona ni te saluda y todo. Entonces dices, ¿qué le pasará? Bueno, creo que está enojado. Y tú ni sabes, ¿no? Y ellos traen sus ondas, sus demonios y todo. El mundo así está, así está. El mundo está peleado con Dios. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿Dios tiene un problema con el mundo? Por supuesto que tiene un problema, se llama pecado. Y tienen que arrepentirse y creer en Cristo para que Dios los pueda perdonar. Así es esto, no hay más, no hay fórmulas, es esto. ¿Sí? Todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Solo los que hemos creído en el nombre de Jesucristo Dios nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Los demás son creación, sí, qué elitista. No, así es esto, escrito está. ¿Sí? ¿Cómo crees que alguien va a ser hijo de Dios si está haciendo cosas que no competen a un hijo de Dios? Sería algo diferente. El mundo aprecia todo menos a su creador. Y generalmente, sobre todo en Hollywood, vemos a villanos perdiendo y teniendo su merecido. Denle su merecido a esta gente, ¿no? Y van, bueno, en el mundo de los videojuegos vas avanzando de malos pequeños, hasta que llegas al gran Koopa, ¿no? El malo. Yo hablando de Mario Bros, los viejos me entenderán, ¿sí? Y ahorita quién sabe qué tantas cosas han salido. Pero bueno, hasta que llegas al malo y ganas. Y el malo es derrotado y sí, matamos a los villanos, ¿no? Eso es lo que mayormente nosotros pensamos. Al final el villano muere. El evangelio es todo lo contrario. El evangelio, mis hermanos, es el héroe muriendo, amando y perdonando y dando su vida por los villanos,
por aquellos que merecían el castigo. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Ese es el evangelio. Y así comenzamos el día de hoy. El justo por los injustos. Verso 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Te has preguntado por qué ahora en Cristo has sufrido más persecución? Bueno, y no me refiero a cómo están estos hermanos. Estos hermanos eran perseguidos a muerte, ¿no? Sino ¿por qué has perdido popularidad? ¿Por qué lo de Cristo casi no vende? ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué has perdido popularidad? Porque lamentablemente en muchos lugares han metido el mundo a la iglesia para atraer a la gente. Y han hecho cosas del mundo en la iglesia para atraer a la gente. ¿Por qué? Porque el puro evangelio, la palabra de Dios simplemente no es popular. Pero hermanos, eso no está en discusión. Es a lo que Dios nos mandó a hacer. A predicar el evangelio, a predicar la palabra, el puro evangelio nada más. No hay que meterle nada, ahí está. Pero no me refiero a este tipo de persecución, ¿sí? Sino ahora pues tal vez la gente te ve raro, todo este rollo, ¿sí? Pues bueno, esa es una evidencia de que estás en el Señor, mis hermanos. Ahora, ¿por qué padezco por el nombre del Señor? Se preguntaban nuestros hermanos de este texto. Y Pedro les va a contestar, fíjate, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Pedro les recuerda que el Señor Jesús padeció una sola vez. Y el autor de Hebreos respalda eso, te lo van a proyectar 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. A diferencia de acá, estamos hablando del justo, estamos hablando de Jesús. No de nosotros, tú y yo, si te pones a pensar, cuando decimos es que yo no merezco eso, creo que tienes que detenerte un momento. Porque si hay algo de lo que la humanidad merecía y merece, ¿sabes qué es? Es el infierno. Pero Dios no nos paga de acuerdo a nuestro merecido y nos dio a su Hijo para que por medio de Él nuestro pecado exhibido en la cruz, que era tuyo y que era mío, fuera expiado, fuera pagado. ¿Quieres ver qué es lo que tiene el corazón humano? A veces yo he pensado, digo, ¿cómo Dios no nos da una máquina para ver realmente lo que tiene el corazón humano? Sí, Dios no nos dio una máquina, pero nos dio la Biblia, para que tú veas cómo está tu corazón todos los días. ¿Y quieres saber cómo está el corazón de la humanidad? Mira a Jesús en la cruz. Así es el corazón humano, como está Cristo en la cruz. ¿Quieres saber lo que es cargar algo que no es tuyo? Mira a Jesús en la cruz. ¿Quieres ver el corazón de servicio y de amor del Rey de la Gloria? También puedes mirar la cruz, ahí está. ¿Sí? Si te quejas por el servicio, mira la cruz y a ver en qué situación, dónde quedan tus quejas, dónde quedan tus berrinches, al pie de la cruz. No hay excusa para eso. ¿Quieres ver la máxima adoración expuesta al universo? El máximo adorador, no es Marcos Witt. No, el máximo adorador es Cristo y está en la cruz, hermanos. Él es el máximo adorador. ¿Quieres ver el amor del Creador por ti? ¿Quieres recordar cuánto Dios te ama? Mira la cruz también. ¿Quieres conocer la gran misericordia del cielo? Pedro lo resume acá. El justo por los injustos. Este hombre que está escribiendo esta carta fue el mismo que le dijo al maestro, apártate de mí, que soy pecador. Pedro de rodillas, y cuando estaba el Señor frente a él en Lucas 5:8, después de ver la pesca milagrosa, aún así lo traicioné tiempo después, dice Pedro. Y lo abandoné cuando él más necesitó y batallé con mi religiosidad retorcida, mi carácter fuerte, todo eso, pero lo hecho ya estaba. El justo ya había pagado por los injustos y no tengo más remedio que vivir para él todos los días. Y aquí estoy. Ahora, ¿cuál fue la misión del Salvador? ¿Por qué murió el justo por los injustos? Y he escuchado en términos humanos muchas veces, yo nunca le pedí a ese tal Jesús que hiciera eso por mí, ¿no? Yo nunca escuché, claro, desde tu postura de enojo con Dios tú no lo entendías. Y al día de hoy puede ser que estés enojado con Dios aunque ya hayas sido reconciliado. ¿Cómo puede ser? Pues tu carácter lo demuestra todos los días. Alguien que está en paz con el Señor no va a estar con un carácter feo todos los días. Aún siendo reconciliado con Dios, tú puedes todavía, reconciliados para salvación me refiero, es una vez para siempre, pero en tu vida diaria a veces puedes no estar reconciliado con Dios todos los días y piensas y estás enojado con Dios, eso es a lo que me refiero. Y dice el Señor, no te enojes conmigo. Como le dijo a Jonás, ¿por qué te enojas? ¿Por qué te enojas?
¿Sí? Hasta ahora, mis hermanos, desde nuestra postura hemos pensado a veces esto, que ya Dios nos reconcilió y listo, es más que suficiente. Hermanos, todos los días tenemos que ir a la cruz. Todos los días tenemos que ir al Señor. Ahora, la razón de la muerte de Jesús fue para llevarnos esto, para darnos esta reconciliación con el Señor. Él mismo pagó la cuenta. Sí, Él mismo lo pagó. El contexto del antiguo pacto, tú sabes que tenía que ofrecerse un sacrificio al año, el sumo sacerdote, un cordero lo más perfecto posible. Y aquí estamos viendo cómo Dios de la gloria se hace hombre y Él es el gran sumo sacerdote, pero también es el cordero para perdonar nuestros pecados. Entró al lugar santísimo a ofrecer esa ofrenda perfecta al Padre y la ofrenda era Él mismo, ¿sí? Por amor a nosotros. Y nos limpió de todo pecado y nos reconcilió con Dios. Y todo esto, mis hermanos, tuvo un costo. La sangre de Cristo, pero también fíjate que dice el texto, muerto en la carne. Jesús tuvo que dar su vida, o sea, no se la arrebataron, Él la puso. Y también al morir en la cruz, su espíritu murió también. ¿Cómo? Sí, tuvo que morir todo, carne y su espíritu también murió. Y dices, ¿dónde está? En Lucas 23:44 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, ¿qué dice? Expiró. Claro, es una gran evidencia de que Jesús, mis hermanos, era 100% humano, con carne y espíritu, pero también era Dios. Si no, entonces Juan no hubiera escrito, el verbo se hizo carne, ¿sí? Y el verbo era Dios, no era un semidios, ¿sí? Mitad Dios, mitad, no, era hombre, era Dios, se hizo en forma de hombre. Es Dios hecho carne, el verbo se hizo carne. Esto quiere decir que Jesús tuvo tentaciones, por supuesto. Esto quiere decir que Jesús tuvo luchas, por supuesto. Jesús lloró. El texto más corto de la Biblia es Jesús lloró cuando vio que murió su amigo Lázaro. Sintió dolor en su corazón, por supuesto. ¿Sí? Fue adolescente Jesús, por supuesto. Tuvo batallas, por supuesto, también. ¿Sí? Tuvo alegría, claro, al ver a sus hijos en la mesa. ¿Recuerdas en la última cena cuánto tiempo había yo esperado esto? Y están los 12 discípulos ahí peleándose quién era el mayor y quién. Y el Señor contento por verlos a todos reunidos. El Señor tuvo miedo, por supuesto, antes de ir a la cruz tuvo un estrés, sudó sangre. El Señor tuvo compasión por aquellos que tenían hambre, por supuesto, también. La única diferencia es que Él no pecó, Él no falló. Él cumplió su misión. ¿Por qué? Porque era Dios mismo hecho carne. Amén. Era Dios mismo. Este fue el ministerio de Cristo en la tierra. Y esto, mis hermanos, es lo que las tinieblas y Satanás nos esperaban. El hecho de ellos ver a Dios en forma de hombre, dijeron, lo vamos a acabar. Por eso, desde que Cristo pisó la tierra en bebé, en forma de bebé cuando nació, ¿qué fue lo primero que intentaron? Matarlo. Y durante su ministerio, matarlo también. Y ahí lo querían, lo pegaban incluso para despeñarlo, no podían. Satanás lo tienta, lo lleva al pináculo y le dice, todo lo de aquí de la tierra es mío, te lo puedo dar, solo me lo pides y te lo doy. Y Jesús le contesta, no, sí. Eso se trata. Ahora, las tinieblas no se esperaban que Él iba a triunfar y que aún estando en debilidad humana como nosotros, el primer Adán, el cual ellos habían vencido, las tinieblas vencieron el primer Adán, ¿te acuerdas? Pero el postrer Adán no, ganó, venció, y porque es Jesús, dice el libro de Romanos, el postrer Adán. Ahora Colosenses 2:13-15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿qué dice? En la cruz. Así es, en la cruz triunfó y a los 3 días terminando la misión de una manera perfecta. Sí, ahora bien, resucita en espíritu y su cuerpo fue transformado. No el mismo cuerpo fue. Dios transformó su cuerpo, pero la esencia, el espíritu era el mismo.
Eso fue lo que resucitó. O sea, Jesús no era un fantasma cuando resucitó así, no. Era en un cuerpo glorificado. Por eso tuvo hambre, lo que me lleva a pensar que en la eternidad tú y yo, con los cuerpos glorificados, vamos a comer. Qué gloriosa revelación, ¿verdad? Sí, gloriosa revelación. Ahora, ¿qué hizo Jesús entre el viernes y el domingo? ¿Será que reposó, durmió una siesta o dijo, estoy muy cansado, esta humanidad me dejó muy mal, voy a descansar? No, mis hermanos. Y a continuación vamos a ver, muchos teólogos y grandes comentaristas de la Biblia dicen que este es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Y yo me lo quería saltar, y digo, no quiero problemas, ahí nos vemos. Pero escrito está ahí, es verso por verso, y ni modo, pastor, haz tu chamba. Entonces, la razón, ¿por qué? Porque nuestra mente es finita y a veces queremos encerrar a Dios en el cuadro en el cual nos crecieron. Y así tiene que ser, porque así no te cierres. No puedes pensar. Ahora, este texto tampoco, en otros lugares ha causado división y controversia y, pues nos vamos. Ok, no es nuestra intención. Y si tú tienes otra interpretación de la cual te voy a dar, quédate con ella, no te voy a escuchar al final. ¿Sí? Porque va a ser pleito y te tiro el café, ¿es cierto? No. Entonces, ¿para qué? ¿Sí? Mejor quédate con lo que Dios te va a hablar. Sin embargo, esta porción, como te dije, hay muchas interpretaciones. Y vámonos con las dos principales que yo pude ver. Que Dios te muestre y Dios te hable. Dice, vivificado en espíritu. Verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Warren Wiersbe dice en su comentario que ¿en qué lío nos metiste, Pedro, escribiendo esto, ¿no? Porque todo iba muy bien, la cruz y todo, y de repente, ¿no? ¿Por qué hablas de esto? Sin embargo, no debe ser ni un problema, mis hermanos, cuando se estudia en contexto y con un corazón enseñable. La primera interpretación, la cual, a mi punto de vista, y muchos comentaristas y gente, estudiados de la Biblia, considera como herejía, por de dónde viene esa interpretación, sí, viene del catolicismo romano, esa es la interpretación, desde ahí, bye, ¿sí? Jesús dice que le dio una oportunidad, esa es la interpretación de este texto, no es la de nosotros ni es la que yo creo. Que Jesús le dio una segunda oportunidad a los que le despreciaron en vida, ¿sí? Y que fue a estos espíritus que estaban como encarcelados y ellos te dicen, esta es la doctrina del purgatorio. ¿Neta? Bueno, sí, eso piensan. Y en esta interpretación de darles una segunda oportunidad después de la muerte, estamos en serios problemas. Porque entonces podemos decir que después de la muerte hay oportunidad. Y lamento informarte, mis hermanos, que después de la muerte, si no creíste en Cristo, tu destino es el infierno. No hay más, no existe más. Así que si Dios te dio otra oportunidad de vivir y de buscarle, y ahorita estás aquí, dale gracias. Amén. Dale gracias por eso. ¿Sí? En esta interpretación tenemos muchos problemas, muchísimos problemas. Y difundir esta falsa enseñanza de que por un varito hacemos unos rezos y tu familiar que murió en adulterio, que murió sin creer en el Señor, o como le dicen, murió sin comunión en Él, está en el purgatorio, hay que sacar a la tía Chona de ahí, ¿sí? Vamos a rezar. ¿En serio? ¿Tú crees eso? Es mentira. ¿Por qué? Porque obviamente con un dinero, unas buenas misas, un buen varito, entonces lo armamos y lo sacamos. Y la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué dice? Una sola vez. Y después de esto, ¿qué? Entonces, creo que esta interpretación, mis hermanos, es errónea. Si tú la quieres creer, bueno, está bien, pero no es así. Es errónea. Y así como esa, hay muchísimas, las cuales no vamos a perder el tiempo, porque te digo algo, en contexto y el énfasis de lo que Pedro está hablando no es este texto. Es mucho más, hay muchas más cosas que aprender. Fíjate, la segunda interpretación de la cual yo personalmente, y no te estoy diciendo esto tienes que creer, no, yo personalmente y muchos de mis hermanos en Cristo creemos esto, ¿sí? Es esta, dice que predicar a los espíritus encarcelados, habla aquí por contexto que la palabra espíritu que aparece aquí no se está refiriendo a personas, sino se está refiriendo a espíritus caídos, se está refiriendo a demonios. Entonces, ahí te va. Tampoco es un tema que les dé un segundo chance a los demonios, no está hablando de eso. Eso es cuando tú y yo romantizamos la Biblia.
Y cuando queremos que la Biblia diga lo que yo quiero que digan, es que no puede ser posible que solamente en Cristo haya salvación. Tiene que haber más. No, en Cristo hay salvación, solamente en Él. Amén. No hay más. No puedes romantizar la Biblia ni adecuarla. Es que no creo que sea tan así. Fíjate, no, si está escrito, así es, no hay más. Ahora, la palabra espíritu, te digo, en el Nuevo Testamento aplica en su gran mayoría de veces a estos ángeles caídos. Pero bueno, no nos vayamos al diccionario, sino vayamos a la Biblia. En 2 de Pedro 2:4, Pedro sigue escribiendo y vuelve a hablar de este punto. Ya le dices, gracias por aclarármelo, bro. Porque dije, en la primera carta, ¿qué onda, Pedro? Estaba muy cargado tu café, ¿sí? Pero ya en la 2 de Pedro 2:4 dice, te lo van a proyectar, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces ya dices, ok, ya te entendí. Este texto que estamos estudiando el día de hoy enlaza con Noé y habla de Noé también. Esta y muchas acciones más que no están registradas en la Biblia, habla de lo que hizo Cristo cuando murió. No todo lo que hizo Cristo está en este pasaje. Sería un error decir, solo eso hizo entonces. No, hizo más cosas. ¿Cuáles son? Algunas están registradas, algunas no están muy claras, te tengo que ser honesto, ¿sí? Pero creo, y dices, no, yo lo voy a investigar, pastor, y te voy a rebatir la otra semana porque no te voy a hacer caso, ¿sí? Entiéndelo. Pero escucha esto, te tengo algo que puedes investigar. Ama a tu prójimo como ya te amas. ¿Lo estás haciendo? Entonces mejor no hablemos. Si con ese mandato tenemos problemas, ¿qué vamos a estar ahí? ¿No? Te meten a YouTube. Hace poco nos escribieron en la página de YouTube. No, que no digas vato en el púlpito porque es una grosería. Y hay niños, me dicen. ¿Tú sabes qué cosas tan horrendas hay en YouTube? Y te alarmas porque se dice la palabra vato, que no está bien, perdón si lo he dicho. ¿Sí? Pero, en fin, o sea, no nos clavemos con este tipo de cosas. Mejor vayamos con lo que entendemos y no hacemos. Amén. Con lo que entendemos y no hacemos. Ahora, aquí Jesús dice que bajó al Hades a proclamar el evangelio. Este tema no se dice que Jesús bajó a reevangelizar a los demonios. Los demonios ya no tienen salvación, sino que descendió a proclamar el evangelio a estas personas. ¿Qué significa? Llegó a decir, como dice Colosenses, los exhibió en la cruz públicamente y bajó y les dijo, entre tantas cosas que hizo en el lugar de los muertos en el Hades, le dijo a los demonios, soy yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. A eso descendió, ¿sí? A proclamar, a decirles, yo soy el que soy y toda potestad es mía. ¿Y qué creen? Las llaves yo las tengo, ustedes ya no, ¿sí? En Apocalipsis eso ya lo estudiamos, estas potestades encarceladas, ya vimos que van a ser liberadas durante la gran tribulación y eso ya lo vimos. Chécalo en YouTube, en nuestro canal. No pongas un comentario feo como esa señora, pero 1 de Pedro 3:20, fíjate, seguimos estudiando. A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ¿qué dice? 8, fueron salvadas por agua. ¿Y qué conexión tiene estas entidades encarceladas? Y luego te vas con Noé, Pedro, neta. Sí, tiene mucho que ver, porque en tiempo de Noé, recuerda en Génesis, nos habla 6, 7 y 8, donde la tierra estaba muy, muy mal. Los hijos de Dios, dice ahí, los demonios habían bajado y habían hecho muchas cosas con la humanidad. O sea, estaba llena de maldad, la humanidad haciendo mal. Y ese es el enganche con lo que va a hablar Pedro el día de hoy. Y es a donde él quiere llevarnos. En los días de Noé, sobre todo en Génesis 6, dice que Dios lo que vio en la tierra, Génesis 6, en casa lo buscas, dice que le causó dolor en su corazón. Imagínate, después de la caída del hombre, Caín, Abel, todo eso, la tierra se empezaron a multiplicar, la humanidad empezó a llenar toda la tierra, pero vio Dios que la maldad era muy fuerte, y eso dice, le causó dolor en su corazón y decidió acabar con la tierra y envió un diluvio, ¿sí? Pero antes de eso vio a Noé y le dijo, Noé, tienes que predicar y tienes que preparar un arca y tienes que anunciar que viene un diluvio, una catástrofe.
¿Sabes cuánto tiempo predicó Noé y estuvo trabajando con el arca? 120 años. 120 años. Él advertía que venía este juicio sobre la tierra. Un viejito de 480 años, porque esos años tenía, en aquel entonces vivían más. Ahorita a lo más, sin el 4 vamos a vivir, 80, ¿sí? Un viejito de 480 años, hasta que cumplió los 600 años, entonces ya se cumplió y empezó a llover. Ahora, en las pocas personas, ¿cuántas personas crees que fueron salvados en el diluvio? Acá te lo dice, 8, ¿sí? Nada más. Y aún así, 8 personas únicamente respondieron a 120 años de predicación. Y el arca de Noé, mis hermanos, no es como te lo pintan en la escuelita bíblica. Digo, no es que estén malas maestras, porque, bueno, el arca no era como un edificio cuadrado, altísimo, acostado. O sea, era un galerón, había muchísima gente. Pero tenía una característica, solo había una puerta. Por esa puerta, y Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, ¿sí? Entonces, esa era una representación, por supuesto, de lo que tiempo después iba a ser el evangelio. Y dices, ok, Pedro, ya te caché, ahora sí ya vi por dónde va esto. ¿Sí? Porque si acá, hermanos, 120 años no fue suficiente, puedes preguntarte, ¿por qué unos cuantos no más, pastor? ¿Por qué no todos vamos a ir al cielo? Digo, estaría lindo, ¿no? Todos. No, no es así. Te estaría yo mintiendo. Mejor pregunta, ¿por qué tantos años de terquedad en tu vida? Mejor pregunta que a pesar de tus años de terquedad en tu vida, Cristo salió a tu encuentro y caíste a sus pies. Y dale gracias por eso. Dale gracias porque estás aquí el día de hoy. ¿Sí? Porque no puedes decir que nunca escuchaste el evangelio. Cuando estés en la eternidad frente al trono te van a preguntar, ¿qué hubo? Nadie me habló, no es cierto. La tierra ha sido inundada del evangelio del Señor, amén. El tema es que la gente no responde. ¿Sí? ¿Por qué tantos años de terquedad? 120 años y nada más 8, sí. De ese tamaño es el corazón del hombre. Al día de hoy mucha gente está así, ¿sí? Y tú y yo aquí estamos por gracia. Tenemos que seguir orando por aquellos que aún entregan su vida al Señor, para aquellos que no le conocen, y recordarles que están en un grave peligro, porque si mueren, su vida va a ser el infierno. Y te digo algo, el tiempo ahora de predicación no les va a quedar dame 120 años más, pastor, para que yo lo piense. No, ya no creo. Es menos, así que se tienen que arrepentir y entregar su vida al Señor. Te digo algo, ese es tu ministerio como iglesia. Dices, no, es que tú eres el pastor. No, es tu ministerio. Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, de predicar el evangelio para que la gente se reconcilie con Dios por medio de Jesús. ¿Sí? Que recordarles que están en grave problemas. Lo más probable es que como a Noé te vayan a decir, pásese, tan loco. ¿Sí? Imagínate la gente que pasaba y veía al viejito con sus hijos construyendo ese galerón. Pensando, ¿qué onda con Noé? ¿Quién sabe? ¿No? Hasta que el tiempo llegó, fue cuando vino el diluvio. Y ya ahí era demasiado tarde. Y también para aquel que muere sin Cristo es donde puede decir, ya es demasiado tarde. Si Dios te da otra oportunidad, dale gracias a Dios por eso. Amén. Ahora, verso 21 al 22 y vámonos al final. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautismo que corresponde ahora... Pedro hace una analogía con el bautizo. Bautizo significa sumergir, bautizo, de eso está hablando. Ahora Jesús es lo que simboliza en nosotros como ya nuevas criaturas. Es muerte al viejo hombre bajo el agua y la resurrección del nuevo hombre al salir del agua. Pero sin embargo Pedro aclara, y es lo que creemos y es lo que enseña la Biblia, que si alguno decía el bautismo es una fórmula mágica y si no se dice así, y vas al agua, no cuenta. Le digo, ¿en serio? No, ¿de qué estás hablando? Si lo que salva no es el bautismo. ¿Sabes que el bautismo no salva? ¿Amén? No, lo que salva es la fe en Jesús. El bautismo es únicamente una acción gráfica de ir a las aguas representado aquí, y Pedro se está aclarando por si alguno pensaba eso. Entonces, ¿puedo vivir mi vida como sea? Sigo siendo un barbaján con mi esposa, sigo siendo un maleducado, sigo siendo esto, pero ya me bauticé, ya la tengo. Si no,
¿Qué te cuento que no? Cuando llegues al cielo te van a... ¿Y dónde está tu abogado? Me bauticé. ¿En el nombre de quién? ¿Por qué no veo a tu abogado aquí contigo? No veo a Jesús. ¿Sí? Familia, sabemos que el bautismo no salva. No consiste en que tu cuerpo es limpiado por el agua. Pedro creo que está bien claro aquí. Ya dices que no, pues ya, aquí está clarito. O que tus pecados son perdonados por el agua. No. El bautismo es hacer algo evidente que Dios ya hizo en tu corazón primero. Amén. Es eso. Y ahora lo estás haciendo evidente. Es un compromiso. Eso sí, es un compromiso visual. Porque te está viendo la iglesia, los ángeles, las potestades, todos te están viendo, y sobre todo el Rey de la Gloria, que estás consumando ese compromiso de tener ahora ya una buena conciencia delante de Dios. Por eso no bautizamos bebés. ¿Sí? ¿Qué conciencia mala puede tener un bebé? Por eso bautizamos cuando alguien ya se acerca, pastor, me quiero bautizar. Por cierto, van a haber bautizos próximamente, aprovecho. ¿Sí? ¿Dónde va a ser? No lo sé, pero vamos a bautizar gente. Amén. ¿Sí? Entonces, hacer este compromiso, ¿sí? Y ya creíste, ¿qué impide que yo me bautice? ¿Has creído? Jesús está en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Vamos al agua, nada impide eso. ¿Sí? Ahora lo estás haciendo evidente y es un compromiso de tener ahora, dice Pedro aquí, una buena conciencia delante de Dios. Ya lo hice y aparte es un mandato. En las aguas queda el viejo hombre y afuera del agua resurge el nuevo hombre en Cristo. Amén. Ese es el bautismo. Y lo establece con esta figura con Noé. ¿Sí? Noé, abajo los que se quedaron pues fueron todos los pecadores y murieron ahogados, pero arriba, a flote, ¿quién estuvo? El arca con su familia. ¿Sí? Y Jesús es la puerta también, así como en el arca. No olvides esto, que gracias a Jesús tú fuiste bautizado. No gracias a ti. Yo tomé la decisión. No. Dios salió a tu encuentro y tú respondiste. Él hizo una obra en tu corazón y entonces dices, quiero bautizarme. Nada, escúchame bien, nada es tuyo. Todo es del Rey de la Gloria. Amén. Todo es obra de Dios. Y al final dice, verso 22, quien habiendo subido al cielo, está sentado a la diestra de Dios. Y a Él, o sea, a Cristo, están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Jesús terminó su ministerio en la tierra. Sí, terminó su trabajo. Y ahora el ministerio que está en la tierra aquí, el día de hoy, es el ministerio de la tercera personalidad o la tercera persona de Dios, que es el Espíritu Santo. Dios, Jesús, está sentado ahorita en su trono y está sentado a la diestra en el trono de Dios, reinando con poder, intercediendo por sus hijos. Si tú piensas que nadie ora por ti, Cristo ora por ti. Él es nuestro único intercesor. Abogado tenemos también para con el Padre. Solo Él es entronizado y solo Él está en el trono. ¿Sí? Y como Padre, Hijo y Espíritu Santo, sí. ¿Cómo es? No lo sé, pero lo creo. Amén, porque está escrito. Ahora, solo a Él sea la gloria. Eso es lo que Pedro quiere decirle. La honra y el poder. Y desde ahí Cristo gobierna. Sí, Cristo gobierna. Y todo, mis hermanos, está sometido a sus pies, a su voluntad. Incluso, dice acá, ángeles que están al favor del Señor, pero también autoridades y potestades. Y te está hablando de demonios. Y no somos una iglesia de que somos así de muchos demonios y todo. No nos gusta, hablamos más de la luz. Sí, porque no puedes acabar con las tinieblas yendo a las tinieblas. Tienes que acabar con las tinieblas yendo a la luz. O sea, tenemos que hablar de la luz del Señor. Ahora, aquí está hablando de estos ángeles y estas autoridades y potestades que ya no pueden hacer absolutamente nada por su propia voluntad en los hijos de Dios, en ti y en mí. Por eso este tema de que se está poseyendo un hermano en la iglesia, entonces no es hermano. Porque alguien que tiene el Espíritu Santo no puede ser endemoniado. Amén. No puede, ¿dónde cabe la luz y las tinieblas? No cabe. Una vez el Espíritu te ha sellado, ahí está. No puede ocurrir. Por eso, hermanos, tengo 12 años pastoreando en Calvary Chapel. Nunca, hasta ahorita, gracias a Dios, nadie hace un desfiguro de que hay que liberar al hermano. ¿Liberarlo de qué? No, liberar de nada. ¿Sí? No, si ya fuiste sellado por el Espíritu y a nosotros los hijos de Dios, nada va a sucederte si Dios no le dice, hácelo. No, nada va a suceder.
Charles Spurgeon dice en su libro Guerra Espiritual, muy bueno, te lo recomiendo, que el rey aplastó la cabeza de la serpiente y le reventó los colmillos. Entonces es una serpiente, sí, la serpiente antigua. ¿Sigue queriendo hacer daño? Sí, pero a nosotros no nos puede hacer nada porque está chimuelo, ¿sí? Nada más nos quiere molestar, pero no te puede hacer daño porque Él ya está acabado, porque el cielo es el que gobierna sobre sus hijos principalmente, pero también sobre los principados y potestades, ¿sí? Entonces el enemigo no puede hacerte daño. Juan dice que el enemigo a los hijos de Dios no los puede tocar, no les puede hacer nada, no los puede lastimar. El cielo es el que gobierna, ¿sí? Y en esta relación que Dios tiene con nosotros, Él muchas veces va a permitir, sí, hazlo. Por alguna mala decisión tuya, Satanás va a reclamar el derecho legal de decir, mira a tu hijo, mira qué está haciendo, adulterando con todos. Mira lo que está haciendo, se pasó un alto. Y luego la policía, ¡pum! ¿Nunca te ha pasado eso? A mí sí. Y de repente ahí está. Luego parece que te están cazando. Sí, la serpiente te está respirando al oído siempre, esperando en qué momento fallas. Pero todo, mis hermanos, autorizado y aprobado por el Rey de Reyes. Amén. Nada pasa sin su autorización. ¿Quién puede hacerte daño? Dice. Absolutamente nadie. Y es lo que Pedro les quiere decir a estos hermanos. Cuando el justo murió por los injustos, cuando Dios cumplió completa y perfectamente su obra, le quitó la autoridad a la muerte, al pecado, a Satanás, le quitó toda la autoridad y ahora Él es el que la tiene, ¿sí? Y Él vive para sus hijos ahora. Él está reinando para sus hijos y nosotros vivimos para Él. ¿Quién puede hacerte daño? Nadie, mis hermanos. Absolutamente nadie, sin que el soberano del universo no esté enterado. Terminamos con estos puntos. Nunca olvides, mis hermanos, llévate esto para tu casa. Nunca olvides que el justo pagó por los injustos. Sí. Y esa, mis hermanos, debe ser tu medicina de todos los días. Todos los días. Y es una muy buena medicina para todo tipo de altivez. Te empiezas a crecer así por tu dinero, por tus posesiones, y empiezas a que nunca olvides que tú eres un injusto. ¿Sí? Un miserable pecador que fuiste salvado por la gracia del soberano del universo. Amén. Esa es tu medicina todos los días. Para todo tipo de soberbia. ¿Soberbia de qué? Si tú no eras nada. Él hizo todo por ti. Y esto cambia, mis hermanos. Cambia tu manera de pensar todos los días, cada vez que te tomas esta medicina. Y en lugar de estar con un canal de soberbia y altivez, cámbialo por agradecimiento y por amor por aquel que te salvó. E inicia tu día así, con amor, con gracias, Señor, por esto. Gracias porque aquí estoy. No lo merezco, pero aquí estoy. Gracias porque estamos en un lugar congregándonos. Gracias porque tenemos esta libertad de venir a la iglesia. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias porque estoy aquí. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque si decides que no voy a estar más aquí, estaré en tus brazos. Gracias por tu gracia, Señor. ¿Sí? Queremos encajar muchas veces en un mundo injusto. Si tú piensas que en el mundo hay injusticia, sí hay. Jesús lo dijo, en el mundo vas a encontrar aflicción, o sea, ya está escrito, ¿sí? Y a veces queremos encajar en un mundo injusto. No entiendes que tú ya no tienes figura de ese rompecabezas. Tú ahora tienes figura de cruz, porque fuiste injertado en el trono gracias a la cruz. Tú ya no tienes ese tipo, ya no puedes mimetizarte en un mundo injusto. Y si estás mimetizando o eres lo mismo en un mundo injusto y te sientes como pez en el agua, tienes que recapitular porque probablemente estás en pecado. ¿Sí? Entonces no me voy a juntar ni voy a hablarle a nadie. No, tú sabes de lo que te estoy hablando. ¿Sí? ¿Quieres encajar en un mundo injusto? Queremos ser como ellos o queremos copiar la identidad de ellos. ¿Es en serio? ¿Recuerdas cuando estabas como ellos? Es que eras feliz, ¿verdad que no? En Cristo sí. Y no te estoy diciendo que Cristo es la fuente de la felicidad, no, pero es la fuente del gozo, porque estás en paz con Dios, porque estás reconciliado con Dios. Y no quieras ser como el mundo, que tu identidad sea Cristo, no sean ellos, se nos olvida. Y esa es otra medicina, después de esa pastilla que te vas a tomar, te tomas otra. Aparte ya estás chocheando y te tomas como 5 pastillas, ¿sí? Los que están chocheando, los que no. Yo me tomo 3. Entonces, ¿quieres ser como ellos?
No, se nos olvida, mis hermanos, que este mundo injusto fue el que llevó al Señor a la cruz. Ellos fueron. La injusticia lo llevó al madero, pero también fue su amor lo que Él permitió que lo llevaran al madero. ¿Sí? Se nos olvida muchas veces lo que costamos como hijos de Dios. Costamos la sangre del Cordero, costamos la sangre de Dios. ¿Sí? Al final, mis hermanos, nunca olvidemos que el objetivo de Jesús para venir a rescatarnos fue reconciliarnos con Él mismo. Porque tú nunca ibas a reconciliarte con Dios contigo mismo. Jamás lo ibas a reconciliarte con Él. Tú solo con tus obras, en serio. Señor, ya me porté bien, llevo 100 días sin hacer lo que tú me... eso no es suficiente. Señor, me he portado bien, no es suficiente. Cuando llegues a la eternidad, ¿qué? Tus obras son trapos de inmundicia. No funcionan aquí. Esto no funciona así. El cielo no funciona así. El mundo sí. En el mundo sí me he portado bien, me puedes dar. Sí, no. Acá no es así. Acá no es así. Al final nunca olvidemos que el objetivo de Jesús fue reconciliarnos con Dios por medio de su gracia. Porque si te morías así peleado con Dios porque iba a ser tu culpa, ¿sí? Tu destino no iba a ser sus brazos. Sin embargo, Él salió a tu encuentro y tú respondiste y te reconciliaste con Él. Amén. Te reconciliaste. Bendito sea ese día en tu vida y en la mía que sucedió eso. Ese día donde tuviste que tener ese encuentro con Él. Sí. Y vemos al Señor decirte: retira tu orgullo. Ahora ya caminas en Él, pero estás batallando con alguna situación. Todo es producido por el orgullo en tu corazón. Todo es producido por tu vanidad. Él no me vieron, no me saludaron, no me toman en cuenta, ya no me quieren ahí, hacen su drama. Eso es motivo de tu orgullo. Porque si vienes con un corazón correcto por esa puerta, si vienes con un corazón de servicio y de adoración, entenderás que tú ni siquiera mereces estar sentado aquí. Ni yo merezco estar aquí con este micrófono. Pero cuando entramos y decimos: gracias Dios, porque por tu gracia estoy aquí, yo puedo hablar de ti y mis hermanos me escuchan que estoy hablando de ti y sé que tú estás aquí junto de mí, eso es gracia. Y entras con un corazón agradecido. Entras con un corazón agradecido. Sí. Vemos al Señor abrazarte y decirte: retira tu orgullo, ya pagué tu pecado. Solamente abrázame y nunca me sueltes, porque te digo algo, yo nunca te voy a soltar jamás, dice el Señor. Nunca más te voy a soltar. Y si hoy estás aquí, recuerda esto, que el justo pagó por los injustos, de los cuales nosotros somos parte de ellos. Y Él pagó por ti y por mí, para vivir una eternidad con nosotros. Amén. Te damos tantas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por ser nuestro Dios, por darnos el privilegio, Señor, de estar reunidos libremente, Señor, en un lugar de verdad muy cómodo, Señor, que no merecíamos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque no merecemos, Señor, siquiera escuchar las buenas nuevas. No lo merecíamos, pero tú saliste a nuestro encuentro y lo hiciste. Gracias por ese día, Señor, en el cual el cielo y la tierra se unió en nuestros corazones y fuimos fusionados con tu Espíritu Santo, el cual vive en nosotros. Y nos diste un nuevo corazón, imperfecto, porque eso está en nosotros y nosotros somos un recipiente imperfecto. Pero sin embargo, ese nuevo corazón de carne vive todos los días para agradarte, y no es por nosotros, sino es porque tú haces la obra en este cuerpo que cada día es más y más decadente, Señor. Perdónanos por las veces que no se nos olvida esto. Es tan sencillo recordar que el justo pagó por los injustos, que a veces el orgullo o la costumbre hace que se nos olvide. Perdóname y perdónanos por no adorarte como tú mereces, Señor, porque se nos olvida que tú estás sentado en el trono, gobernando y reinando, y que tu Espíritu Santo, que eres tú mismo, está aquí en medio de este lugar, junto a nosotros, viviendo en el creyente, pero también sobre el creyente. Y el día de hoy pedimos eso, Señor, que tú llenes este lugar con tu gloria, Señor, y con tu poder, que queremos conocerte todos los días más y más.
y que queremos saber quién eres tú todos los días, Señor, y que esta vida no nos va a alcanzar para vivir en un total agradecimiento a ti, Señor. Te damos gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor y por rescatarnos, Señor, de nuestra vida y porque quieres vivir con nosotros una eternidad. Gracias, Señor, muchas gracias. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.